Fergaray, escritora, guía y canalizadora con sinestesia, un proyecto donde ofrece terapias personalizadas, cursos y talleres. En el 2012, Fer enfrentó a la muerte, y cuando regresó del coma su cuerpo cambió, sus capacidades sensoriales se desarrollaron, comenzó a ver geometría sagrada, empezó a conectarse con ángeles y guías de dimensiones superiores. Fer ha publicado 2 novelas cortas, Una puerta a las estrellas y Aurum, El espejo de los dioses. En sus libros busca llevar un mensaje de luz, amor y transformación. Pues empresarios, buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Empresarios como tú. Y el día de hoy tengo a una invitada que yo tengo en mi corazón, muy adentro de mi corazón, porque Fer Garay, ¿no? La invitada que tenemos el día de hoy, fue mi primera clienta. Hace Mm. muchos años, más de una decena de años, Fergaray me permitió ayudarle a registrar su marca y pues la verdad fue la primera vez que tuve una cita con un cliente. Fuimos a un restaurante, a un café en La Condesa, me acuerdo. Allá Ujú. estuvimos platicando de lo que era su marca, de qué quería hacer. Y la verdad es que son pues de esos clientes que pues se quedan, ¿no? Contigo toda la vida, ¿no? Tenemos ya muchos años de conocernos. Y el día de hoy no, me hizo el gran favor de conectarse a este Zoom, platicar con nosotros y traernos toda su experiencia como emprendedora, como empresaria. Y hoy nos trae, bueno, Fergaray es una persona llena de experiencias diversas que estoy segura que nos puede ayudar muchísimo. Pues Fernanda, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría primero empezar desde el inicio, ¿no? Cuando nos conocimos, tú te dedicabas al diseño gráfico. Platícame de Ujú. esa parte de tu historia. Primero que nada, gracias por la invitación. Para mí es maravilloso seguir en contacto contigo. Digo, no es porque la conozca ya de hace años, ¿no? Pero yo tuve química con ella. Me entendió muy bien en su momento y creo que me sigue entendiendo hasta la fecha. Gracias por eso. Bueno, en esa época, cuando yo me independizó, yo estuve trabajando en una transnacional como directora creativa que me permitió conocer mucho de negocio publicitario. Yo estudié la carrera de diseño gráfico y me especialicé en publicidad. Trabajé prácticamente 20 años en eso. Y cuando yo te conozco, yo venía saliendo. Y recuerdo que yo la primera parte del registro lo intenté hacer sola y batallé muchísimo, pero muchísimo. Y eres precisamente, de hecho, de las primeras personas en las que entro en contacto en este mundo de emprender. Y no fue una cosa que yo dijera, soy emprendedora, simplemente lo quise hacer. O sea, dije, lo puedo hacer mejor para mí, para mi vida. Mi razón era yo, era tener tiempo para meditar desde ese entonces, para crecer internamente y también ya me habían buscado clientes de la misma agencia. Entonces, como tenía yo contrato de confidencialidad, yo no podía trabajar, pero nace la marca Concepto 96 y empiezo yo a trabajar con creativos para sacar, porque yo no podía hacerlo. Entonces, así Claro. nace Concepto 96 y después viene lo que es el registro. Me acuerdo que yo dije, no, yo no quiero crecer mucho, yo si acaso 2 personas y yo. Y para cuando yo tengo el accidente que cambia mi vida, pues ya tenía 16 personas conmigo y yo ya no sabía qué hacer con tantas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy creativa, yo soy diseñadora, pero por algo no estudié administración. Creo que el principal error que uno comete cuando emprende, pero es necesario, porque muchas veces no emprendes con un capital para contratar a cada persona de cada lugar. De hecho, por eso la asistencia que me da él y en su momento para hacer el registro me hace un paro, porque cuando yo intenté hacer el mío, la primera parte verdaderamente me tardé día y medio o 3 días. Entonces dices, es que esto es dinero, o sea, yo tengo que salir a vender, yo no puedo estar resolviendo estas cosas, me tengo que dedicar a lo mío, ¿no? Claro. Entonces, es el primer gran paso que uno da, porque primero, como eres tú, y solo tú contigo, pues todo lo tienes que hacer tú. Y entonces nosotros nos tenemos que apoyar siempre en asesorías o consultorías externas para ir creciendo. Y luego vas trayendo a las personas a tu vida o te van llegando, porque uno tiene una idea en la mente,
pero el universo siempre te sorprende. Y a mí me ha sorprendido en la publicidad, me ha sorprendido en la parte personal y ahora en la parte de sanación y terapia holística, que es lo que hago actualmente, ¿no? Sí, sí, lo recuerdo bien que efectivamente cuando empezamos a trabajar estabas tú sola, ¿no? Esa vez nos reunimos en ese café en la Condesa y a los años, ¿no? Ni siquiera tantos, o sea, en realidad es que creciste Un muy año y rápidamente. medio fue, al año 2 meses, o sea, es que fue demasiado rápido. Por eso les digo que les van a decir muchas cosas, pero la realidad siempre lo va a superar. O sea, te pueden decir, yo tenía entendido, de acuerdo a mi crecimiento en la agencia, porque estuve casi 5 años ahí, se prospecta el crecimiento de un negocio a 5 años, a 3 a 5 años. Entonces, en mi caso, por energía, llámenlo fe. eh, Sí, donde yo llegaba siempre era a traer cuentas, era como mi chamba, sí, era como un imancito, ¿no? Cuentas y cuentas. Entonces, cuando yo salgo en mi negocio, bolas, ¿no? O sea, de pronto cuentas y cuentas y cuentas. Y sí puedo decir, y eso sí lo considero un milagro, que al primer año de operación tuve retorno de inversión total y ganancia. Que eso es muy raro de ver, pero también hay que comprender que yo traía una inercia de que me conocían en el mundo donde yo estaba. Entonces, los clientes también me buscaban para trabajar con ellos. A mí me decían mucho, ¿cómo le haces para, te anuncias, para llamar gente? Les decía, no, yo medito. Y esto es una realidad. Yo, ¿cómo llamo a la gente desde el 2003 que aprendí la física mental? Porque sí era publicista, sí era diseñadora, pero siempre fui espiritual. Entonces, a mí, en esa bellísima enseñanza que yo tengo en el 2003 que cambia mi vida, yo sí transformo mi forma de ver las cosas y yo empiezo a llamar todo a mi vida en función de la meditación y elevar la vibración. Entonces, cuando yo salgo pues, a mi negocio, pues con más razón. Entonces, yo visualizaba, ¿quién quiero que trabaje conmigo? AstraZeneca, Tal, MERS, yo los llamaba y solo dejaba y soltaba al universo. No hacía publicidad y de pronto por recomendación, por boca en boca, me llegaban y empezaba yo a trabajar con ellos. Solo que Fer no estaba preparada para crecer en un año, 2 meses. O sea, yo recuerdo que antes del accidente yo sí llegué a pensar, ¿cómo paro esto? O sea, igualitis aguda, ya tenía un buen de igualas, yo ya no sabía, ya de pronto se estaba saliendo del, aparte de mi sueño, que era tener tiempo para hacer, tener tiempo para meditar. Y platíganos justamente del accidente, ¿no? ¿Qué fue Ujú. lo que pasó? Tú ya estabas en este momento de tu emprendimiento, ¿no? Con 16 personas en tu nómina, con un montón de trabajo y de pronto pasa esta situación. Platícanos un poco Bueno, de eso. y fue porque no le hice caso a mi corazón. Yo tuve un lanzamiento y le había dicho a una clienta, vamos a tomarnos un masaje de piedras calientes después, que es delicioso y no sé qué. Se nos cebó muchas veces y por fin se da. Y el día que íbamos a ir, me duele el corazón para no ir. Y no le quise cancelar al cliente porque puse en primer lugar al cliente que a mí. Creo que ese fue el error de toda mi vida de publicista, que puse siempre el trabajo adelante de mí por la pasión, ¿eh? Porque era por pasión, no era por carga, no, hombre, amaba desvelarme, crear, me acuerdo. Pero Claro. entonces llega el accidente y para no hacer grande la historia, eh, me pegan en la cabeza, tengo un edema cerebral bitemporal, me administran mal un medicamento en el hospital y quedo en coma de las 9 de la noche a las 3 de la mañana. Y ahí murió Fernanda. La Fernanda que era multitask, que todo resolvía rápido, y ya no, dejó de existir. Yo ya venía presentando desde el edema que ya no estaba caminando bien. Llega un momento en el hospital que ya no puedo ni levantar los brazos para tomar el desayuno de un día a otro, ¿no? Entonces me quitan mi cuerpo. Por eso les digo que no tenemos control, el control es ilusorio completamente. Solo tenemos control sobre lo que pensamos, sobre lo que decidimos, cómo nos sentimos. Todo lo demás que queremos controlar, resolver y hacer, créanme, va a salir como tenga que salir y como sea perfecto para la experiencia de cada uno de los involucrados.
Entonces, reseteé mi vida de poder trabajar horas y horas en la computadora. Actualmente solo puedo estar 4 horas porque se satura mi cerebro. Cuando regreso del coma, aunque mi cuerpo físico entra en un proceso de recuperación muy lenta, que se va a 5 años, y 2 años más de rehabilitación, en la parte psíquica, regresando del coma, empiezo a ver geometría por todos lados. Yo decía, ¿qué es esto? De pronto veía geometría en las personas, pirámides, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, todo. Me daban ataques de pánico porque sentía todo lo de las personas, veía sombras atrás de las personas, cosas adentro de las personas. Entonces yo dije, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿No? ¿Y Esto nadie lo médicamente sabe. tenía un nombre o tiene un nombre? Se tardan en diagnosticarme. El diagnóstico oficial es sinestesia, porque Ok. todos mis sentidos se exacerbaron, hiperacusia, hipersensibilidad a la luz, hipersensibilidad a todo. La sinestesia es que se combinan todos los sentidos, porque me empieza a pasar que al escuchar música empiezo a oler delicioso, ver colores. Literalmente hice una plática en TEDx, donde digo, mi vida es un viaje, porque literalmente es una sensación maravillosa que hasta la voz de las personas me genera olor Qué o fuerte, qué sabor. increíble. El galán que tuve, que y esto pues ya, pero que cuando yo lo escuchaba hablar, él era locutor, dice, lo llegué a decir, es que me huele y me sabe a chocolate con menta. Todo esto ni tú lo sabías, nadie lo sabía. De hecho, yo salgo del closet energético hasta el 2021, imagínense, del 2012 Sí. al 2021, cuando yo misma comprendo toda esta apertura y capacidad. Y sí hice lo que me dijo el neurólogo. De hecho, también por eso empecé a escribir libros. Tienes Para, 2 libros tengo dos actualmente, libros. ¿cierto? ¿Cómo? Tengo lo que es Una puerta a las estrellas, que de hecho si tú me ayudas al registro, que saco con una editorial, ¿no? Y luego, pues también hago y que esa ya fue con Amazon, que se publica, ¿no? El libro, donde hablo de toda esta parte sensorial novelizada, porque pues, es impactante hasta platicarla. Ahorita porque eh, tengo la fortuna de que me llegan personas que están listas para escuchar lo que tengo que enseñar de esto, porque muchos están abiertos. Entonces, los guío en el reconocimiento de sus dones, de sus capacidades, porque no es una imperfección, es un desarrollo cerebral. O sea, es una evolución. Nosotros nacemos todos con sinestesia, pero conforme vamos creciendo, el cerebro ubica a el oído para acá, a los ojos por allá, a el gusto por acá, pero todos nacemos multisensoriales. ¿Y por qué nacemos multisensoriales? Porque estamos vibrando extremadamente alto. Cuando nosotros estamos meditando, nos volvemos multisensoriales y podemos oler la energía de las personas, cuando podemos comunicarnos a distancia. Y es cuando entran todos estos rollos de telepatía, canalización, que sí existen. El cerebro se usa en un porcentaje muy pequeño. Yo lo que siento que pasa conmigo es que al momento de que viene la sinapsis después del trancazo y de lo que es el shock anafiláctico y el regresón del coma, se activaron muchas terminaciones nuevas, así como si se quedaron sin funcionar otras. O sea, ¿qué quiere decir esto? Ya no soy multitask, ¿eh? Ya no puedo hacer varias cosas a la vez. Es una cosa, porque eso sí quedó dañado, digamos. O sea, ya, por eso ya todo mi vida es como con mucha calma. Me tengo muchísima paciencia, porque tuve que tener 5 años de paciencia para poder caminar bien, para poder hacer un poquito de ejercicio. O sea, empezar a tener una vida más. Debo decir que cuando yo tuve dos momentos críticos, el coma y un momento donde se colapsa mi cerebro, donde del dolor yo sí pedí a mis maestros, a mis guías, que siempre en meditación conectaba con ellos, que me ayudaran, porque era un dolor más fuerte que el shock anafiláctico y ese estuvo duro. Cuando me sacan del cuerpo, me vuelven a llevar al lugar blanco, porque estuve en un lugar blanco en el coma y ahí regreso. Y digo blanco porque tiene muchísima luz. Y estás Ok. sintiendo lo ilimitado. No hay palabras que describan la belleza y el amor. Es lo más cercano que puedes llegar a decir. Y me acuerdo que dije,
ya no quiero regresar, porque de veras estaba yo sufriendo mucho físicamente. Y bolas, va de regreso la Fer, ¿no? Y regreso y dije, ok, pues no, no era mi No era momento, tu no momento. era mi momento. Me pregunté muchos años, ¿por qué la regresada? Si la verdad yo como Fer, si yo me hubiera quedado ahí, honestamente, ya me había tirado en paracaídas, ya había ganado mis premiecillos de publicidad. La verdad, había tenido una buena vida, pero me faltaba la siguiente etapa, que es esta, Es lo, es la mentoría, ¿no? O sea, llevar a las guiar a las personas. personas. Pero antes de Eh, llegar a la mentoría, Fer, me gustaría que viéramos ese momento. ¿Cómo te sentiste? ¿No? Porque esta es la parte que a veces a muchos empresarios les cuesta trabajo, a muchas personas nos cuesta trabajo cuando vemos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro trabajo y de pronto, pues justamente tienes este accidente y dices, "¡Ah! ¿Y ahora? ¿No? ¿Qué pasa con todo este emprendimiento?" Me dice el neurólogo, si usted quiere sanar fe, tiene que irse de la Ciudad de México y ya no puede trabajar en lo que trabaja. Si quiere volver a caminar bien, si quiere volver a estar bien. Entonces, pasa que tienes que soltar y reconstruir tu vida. Y es un desafío igual a cuando de pronto ya, porque la vida de los negocios tienen una vida, por eso tienen que evolucionar y transformarse, no se pueden quedar quietos. Eh, estaba evolucionando muy rápido la parte publicitaria, pero la verdad no me hacía feliz, ¿no? Es la verdad. Pero obviamente si era mi hijo. A mí fue un dolor el no poder ir a Concepto 96, ni siquiera subir las escaleras, podía. Entonces, para mí fue soltar y decir, bueno, pero Concepto 96 soy yo. O sea, yo tengo que estar bien para que esté. Y me dedico desde el 2013, 14, 2 años a cerrar igual, a cerrar proyectos como pude, porque físicamente era complicadísimo para mí, hasta que en el 2015 me voy a Morelia. Yo siempre comento esto, una cosa es el dolor y otra cosa es el sufrimiento. Viene el Ujú. dolor de decir, esta etapa se tiene que terminar, ya no soy yo, ya no puedo estar, tengo que cerrar. Es lo mismo que cuando cierras o te divorcias o cierras un negocio o cierras una planta porque ya no da más, ya no podía estar ahí. Pero el sufrimiento es una elección, todo depende de cómo lo pienses y que tanto aprendas de la experiencia de ese cierre. Entonces, cuando termino de deslindarme es hasta finales del 2015 y a partir del 2016 yo suelto realmente de corazón Concepto 96, tomo proyectos de vez en cuando, me buscan mis jefes de Estados Unidos para trabajar con ellos, pero le dedicaba 2 o 3 días a la semana en trabajar. Y como me pagaban en dólares, pues la verdad para mí era súper bien. O sea, yo realmente me dediqué a sanar, le dedicaba pocas horas porque no podía dedicarle más de 4 horas diarias. Entonces tenía que dividirlo 4 horas y 4 horas y 4 horas en 3 días o 4 días, ¿no? Concepto 96 de hecho, sigue vigente virtualmente. A veces me llegan a buscar y curiosamente me piden logos para cosas espirituales. Qué curiosa es la energía. Y he hecho logos o identidades porque me gusta, porque amo lo que fui, Porque ¿no? esa Lo que parte aprendí. te sigue gustando. Claro, en el fondo tienes, yo siempre he pensado que los diseñadores gráficos tienen como una parte muy artística, ¿no? Y no la puedes dejar. Pues yo diseño los cuadros, aquí están. Gracias a ser diseñadora, la geometría que empecé a ver después del coma, la empecé a trazar y a trazar y a trazar, así como en las películas. Yo a veces pienso en mi vida como impresionante, como si fuera una serie de televisión, porque yo hago muchos años una bitácora de todas las geometrías, lo que recibía, porque no sabía lo que era. Hasta que después de un tiempo me llega la respuesta. No solo canalizó, hay un parteaguas en el 2020 con el COVID. Para mí, por ejemplo, a nivel operativo, sabiendo que estaba latente Concepto 96 y seis y que hacía nada más, realmente elegí el proyecto en el que yo quería trabajar y en el cual dedicara yo el tiempo. Y en el 2020 a mí me llega un proyecto porque fui a pedir clases de francés, ¿no? Y resulta que conocían Concepto 96. Les Wow. sonó y les salió. Para mí, esa fue una ayuda de Los Ángeles. Entonces, yo dije, bueno, pues qué tan difícil va a ser sacar la publicidad para una universidad, era una de las más importantes de Michoacán, del estado.
Y resulta que tenía sede en toda la República Mexicana y en Chicago, y yo ni sabía. Entonces tomó el proyecto y o sea, una cantidad de trabajo que ha sido el proyecto más grande que he llevado a la fecha. Porque Wow. eran 9 planteles y luego el de Chicago y yo haciendo la imagen institucional porque era la pandemia. Entonces todo el mundo decía, no tengo trabajo y yo estaba que aventaba y yo a ver quién me puede sacar esto. Porque obviamente pues yo no llevaba redes sociales, se contrata quien lleve redes sociales, quien haga la estructura de la plataforma de la página web, quien haga la parte de radio con la casa productora. Entonces me llega ese proyecto para que vean cómo es la energía. Y a veces pensamos que las cosas, pues ¿de dónde me va a llegar? Pues el universo te lo da, porque yo todavía no sabía qué hacer con mi vida, realmente. No sabía, tenía mis dones y todo, pero no sabía si yo iba a lograr mi sueño, porque sí fue mi sueño desde el 2003 enseñar meditación. Entonces eso es lo que abre la pauta a mi misma recuperación para después empezar a guiar a las personas sin saber. Entonces, llega este proyecto en el 2020 que me capitaliza. Entonces yo decía, ok, ya El tengo proyecto qué de la hago. universidad El llega en proyecto de la 2020, te universidad. capitalizas. Entonces me capitalizó, todo el mundo estaba sufriendo y no, yo decía, no, pues yo estoy re bien. Entonces yo dije, quiero publicar mi segundo libro, ¿no? Eh, y ¿por qué no darle a la gente, porque nace Fergare como ahora soy, porque no porque yo quisiera dar terapias o enseñanza en ese momento, sino porque había desarrollado unos productos maravillosos para mí. O sea, mis elixires para el aura, el primero, el azul. A mí me viene am, en meditación la fórmula para que yo pudiera trabajar en mí. Así nace sin querer y literalmente sin querer, porque yo lo que quería era publicar mi libro. Y dije, está muy vacía la página. Dije, bueno, ¿por qué no meto el elixir? ¿Por qué no los baños de luz? De hecho, los baños de luz vienen también por canalización, porque me dijeron que tenía que llevar cada jabón. Y así nace la línea energética de Fergaren. Apenas en ese año, en el 2021, yo empezaba a abrirme a la gente, empecé a dar clases de meditación. Ok. Empecé a compartir que yo veía geometría Es, cua- sagrada es cuando dices que saliste del closet energético. energético, ¿sí? Porque nadie sabía, ni mis amigos, la única que sabía, los únicos eran mis papás, ¿no? Porque sí es bastante impresionante la historia y lo que ves, y para mí actualmente todavía lo que veo y con lo que me encuentro, si a mí me hubieran dicho eso antes del accidente, yo hubiera dicho, no manches, esto existe, o sea, pero lo veo, lo vivo, o sea, lo experimento día con día. Entonces, esa es la sabiduría de la luz y eso es lo que yo empiezo a compartir. Ahí nacieron las terapias sin que yo las buscara. Y entonces empiezo a decir, ¿sabes qué? Que te recomiendo este elixir, porque empieza a crecer los elixires por las necesidades de mi familia y luego obviamente lo empecé a pasar a las personas, porque todo lo que saco es en función de también mi bienestar. El tuyo y la extensión Ujú. a los demás. Primero Entonces, probado para mi sanación, ¿me explico? claro. Entonces, actualmente el universo de Fergarey está en las meditaciones, está en Está las sanaciones. en las clases para enseñar y guiar a las personas, enseñar sobre la geometría sagrada, porque pasa algo hermoso. Eh, Mi enseñanza de la física mental la fusiono con lo que me enseñan mis maestros de la geometría en base a libros y cosas que me empiezan a llegar, documentales preciosos que me empiezan a llegar de la nada para que yo la comprenda. Y después en el 2021 a finales hago la maestría en Reiki tibetano tántrico, porque yo quería, nosotros manejamos las corrientes energéticas Ida y Pingala, tántricas, con la física mental, con las respiraciones. Entonces yo digo, quiero, pues esto tiene que ver. Entonces, si voy a aprender Reiki, que ya lo quería yo hacer prácticamente desde el 2012, pero no se había presentado la oportunidad, el maestro adecuado. Cuando llego me aviento los grados y me aviento la maestría, porque dije, si voy a sanar, quiero saber todo. Si me voy a aventar ya a dar terapia en forma, quiero saber todo y cómo poder funcionar la enseñanza, la luz, todo lo que me han enseñado mis maestros.
y complementarlo con los productos, porque al final del día son terapéuticos. Prácticamente todos son terapéuticos. Hasta la ropa que te pones, hasta las blusas, la geometría va a activar los chakras energéticamente. Entonces te sientes diferente. A quien le preguntes que los use, se sienten diferentes en cuanto se los pongo, porque elevas la vibración, armonizas de inmediato. Y esa geometría es la que estuve viendo desde que regresé del coma. Solo que después me dijeron para qué era. Esto es para esto te desbloquea, esto te libera, esto reconfigura, esto activa el amor. Entonces, eh, así es como funciona el universo de Fergare y de inicio. Van naciendo más productos y sin querer se arma un círculo, sin que fuera planeado tal cual, porque a mí se me pide enseñar lo que mis maestros me enseñaron de geometría sagrada con el taller de geometría sagrada y comienzo a dar clases sobre las enseñanzas. Y luego cuando integro el Reiki a la geometría sagrada y yo veo los resultados, dije, hay que compartirlo porque se fusiona con cualquier técnica de Reiki. Armo el taller. Me tardé 2 años en armar el taller de cirugía astral porque hasta a la fecha ya llevo 400 y tantas terapias. Wow, Entonces ya el know-how, yo se lo digo mucho a mis pacientes y a mis alumnos. No es lo mismo la FER del 2021 la de ahorita con todo lo que sé y claro. todo lo abierto. Cada taller es diferente porque ya tuve una experiencia nueva, ya hice esto, hago modificaciones, porque podemos tener teoría, pero la práctica es la base de todo y lo mismo pasa con cualquier negocio. Yo no planeé cómo hacer Fergari, Holistic World, o sea, yo realmente quería compartir los productos para sanar, porque dije, me funcionaron a mí. Entonces, si ya voy a publicar el libro, ¿por qué no compartir lo que a mí me hizo bien con las personas? Porque al final, para eso es la luz y la geometría, para sanar. ¿Quién hubiera pensado poner un consultorio holístico en una plaza comercial? O sea, de verdad ni siquiera lo pensé, ¿eh? No lo hice adrede. No lo hice adrede, simplemente lo pensé porque dije, quepo muy bien, puedo poner mi taller, entra mi consultorio, mi punto de venta y mi oficina. No, pues está padrísimo. Entonces, hay un consultorio de Reiki con geometría sagrada en una plaza comercial y con la novedad de que ya me llegaron 4 pacientes para terapia de Reiki. ¿Quién lo diría? ¿Por qué? Porque yo, es más, ahí me decían, no, es que el punto y que el cruce de venta, y yo decía, ¿qué es el cruce de venta? No, yo dije, al final del día, yo no vendo, yo me gusta guiar, dar luz y todo, y si yo Canal. voy de acuerdo a mi misión, todo se va a poner. Estoy en la etapa más feliz de mi vida, no solo porque ya me siento al 100 físicamente, gracias a Dios, sino que, Felicidades. gracias, de verdad, gracias. Sino porque me hace feliz ver el bienestar que genero en las personas. Me hace extremadamente feliz. Y el contribuir al bienestar de otro es lo que hace que toda la enseñanza, el sufrimiento propio, rinda Ya frutos. valió la pena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si fueron años duros, pero yo decidí no sufrir. Tuve el dolor, pero no me enganché en el sufrimiento ni en la imposibilidad. Y sí tuve mis momentos de desesperación, como todos, pero escuché mi corazón y tuve fe en mis maestros. Porque créanme, sí existe Dios. Sí existe todo lo que se cree que no. Sí existe. Y lo más hermoso es que esa luz y ese amor está dentro de nosotros y se impregna en todo lo que hacemos. Entonces, si con amor creemos en lo que hacemos, el negocio va a dar solito. Sin métrica, por inercia pura, porque cuando tú siembras una semilla, su inercia es crecer, se ve en el universo, en los árboles. ¿Por qué no va a pasar así con tu negocio? El único Wow. que puede detener el crecimiento de tu negocio es tu duda, tu miedo, la incertidumbre, la antelación y el exceso de control. Porque cuando queremos controlar, empezamos a hacer muros, muros invisibles, ¿eh? De verdad. Y entonces de pronto estamos queriendo controlar a la familia, a el negocio, a hasta el de la basura que viene a tal hora. Es que quiero que venga a esta hora, pero no puedo, señora, porque paso más tarde.
te tienes que adaptar. Oye, siento que de pronto me estás describiendo un poquito. A todos los empresarios, porque yo era súper controladora. ¿Por qué? Porque nací Acuario con ascendente Virgo y los Virgos somos así de, híjole, el detallito y la rayita. Entonces para mí fue en ese proceso muy frustrante porque yo quería esa misma perfección en quienes diseñaban y les decía yo que hicieran y no estaba. Entonces yo me frustraba, ok, yo lo hago y lo terminaba haciendo yo. Fíjate nada más el grado de control. Entonces, cuando tienes ese tipo de forma de ser, claro que sacas adelante un negocio y traes una calidad excelente, pero te llevas entre las patas y te vuelves inflexible. Se te quita la empatía. Y la empatía es importantísima para sacar lo mejor de una persona que tienes enfrente, porque no estamos con robots y no, no son réplicas de nosotros, no lo son. Entonces, empiezas con el tiempo, a mí me tuvieron que quitar el control de mi cuerpo, lo que de antemano tenemos, ¿eh? Para comprender que el control es ilusorio y Wow. que solo está en que tú puedas ver cuáles son tus capacidades como el FODA, oportunidades, fortaleza, amenazas, debilidades. El principal problema de toda persona en sus relaciones, en sus proyectos, es que no se conoce. Si tú eres una persona que te angustia muchísimo no tener un dinero fijo, no te independes. Porque perseguir la chuleta es saber que no lo vas a tener, que lo tienes que generar. Pero le mete emoción al asunto. Sí le mete emoción al asunto. Pero te tiene que gustar esa adrenalina de decir, no me importa, pero sale y ves que a fin de mes sale. Sale. Claro, claro. Es el confiar y el sentir, confiar y sentir y creer en ti. Pero ese es el gran reto, creer en nosotros. De Creer, todos los empresarios, creo yo. mira, si crees en ti, vas a creer en tu producto. ¿Por qué yo muestro mis productos? O sea, yo sé lo que hacen. Entonces yo lo transmito y una de las cosas que hago hasta cuando enseño, porque yo dije, si yo soy así, ok, a mí me pegaron en la cabeza, pero todos tenemos la capacidad de ser así, de percibir, sentir y ver. Entonces, en todos mis cursos y talleres, no es de que les platique teoría, ¿eh? Hago que sientan. Y hasta el que no puede sentir, siente, aunque sea un porcentaje pequeño. Luego se me frustran porque quieren sentir tanto como los que sienten mucho. Pero hay que entender que cada quien tiene su nivel, son como umbrales. Y eso es, no se valora que sintieron así porque quieren sentir hasta acá. Y esa es la historia del ser humano. No valora esta semillita de lo que puede ser porque está esperando el paquetote. Y así son los negocios. Tú tienes que saber que lo más valioso es la semilla, porque la semilla es la luz. Y cuando ves la luz, sigues la luz y la luz se expande y te lleva al mundo de las posibilidades infinitas para crear y para hacer. Entonces, Wow. tienes una pequeña vista de lo que es tu negocio cuando sabes que sientes que eso es. Y el qué va a llegar a ser realmente es insospechado. Pero qué padre, porque a veces nosotros queriendo ir por una línea, si yo me hubiera seguido nada más con la línea energética y no hubiera dado terapia, no sería lo que soy ahora. Hasta que empecé el gran proyecto de ayudar a sanar a los demás y compartir la experiencia de lo que es la sanación, no solo encontré la felicidad, encontré la respuesta de por qué me regresaban. Mm, Porque todo eso que pasé me llevó a ser lo que soy, para wow. poder entender el dolor de las demás personas. Aunque a veces me duele a mí también, porque cuando regresamos tan sensibilizados, pues duele, duele. Pero como les digo a mis alumnas, no porque duele, no porque te duela lo que sienten los demás o la situación mundial, te daña, solo te muestra que tienes la capacidad de sentir. Entonces, quitas, esto no es mío y lo alejas y dices, ¿qué puedo hacer para contribuir? ¿Qué puedo hacer para guiar? Y ahí es cuando nace una conciencia diferente, donde todo lo que haces es en función de edificar. Si tú edificas en tu negocio, si siembras con amor, van a salir,
por todos lados, por todos lados. Esos pequeños eh, centros de luz que van a hacer que crezca tu energía, que puede ser alguien que te recomiende, que puede ser una persona que quiera distribuir tu producto porque lo ha probado y lo ha sentido. Entonces, a veces nos presionamos. Yo recuerdo que cuando a mí me dio COVID hasta el 2022, y debo decir honestamente que lo disfruté muchísimo. Ya sé que es paradójico, pero yo después del accidente quedé sin desprender ondas de descanso. Entonces dormía yo y sí dormía, pero no sentía eso que se siente rico cuando uno duerme y descansa. Años, Sí. ¿eh? Años. Entonces, cuando me dio COVID, era un dormir y dormir, que dije, ay, así era cuando no tenía el accidente. Y yo dormí, todo me sabía delicioso. No, 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 no. Lo único que tuve fue problemas de temperatura, me acuerdo. Entonces, en ese momento, yo me empecé a presionar porque dije, híjoles, ¿quién va a postear en redes sociales? Híjoles. Y entonces dije, honestamente, quiero dormir. Necesito dormir para recuperarme. No voy a postear y va a ser lo que tenga que ser. Y no pasó nada. Ni me dejaron los seguidores que me seguían, ¿por qué? Porque cuando tú haces buena conexión con las personas, los guías a su mayor bien, y eso es en cualquier producto o servicio, las personas van a seguir con el producto o con el servicio. Entonces, tú sueltas. Voy a iniciar mis pláticas en YouTube, me dice Nati que la voy a ver al rato. Oye, hay que hacer el anuncio. Y yo, ay, chispas, es que ya no hago anuncios. ¿Por qué? Porque la verdad ya no me da tiempo, ¿no? Ujú. Pero como yo digo, se conectará quien se tenga que conectar, ¿no? Ya he tenido que ver las cosas así porque entre más suelto, más fluye. Es lo que me está enseñando la vida. No me Wow. preocupo, solo hago lo que me toca. Soltar no quiere decir que, pues que se haga solo, no, claro, yo tengo que agarrar y preparar el programa, preparar la plática, y voy a hacer la invitación y todo, pero ya no está el de, hay que promoverle todo porque de verdad, Hay que hacer, ya, ya, se nos va el tiempo. no, si lo que más hay es la oportunidad de llegar a las personas Oye, y Fer, será en el momento justo. una pregunta también para ir cerrando. Ahorita en todo tu mundo, ¿no? En todo el universo de Fergarey, por lo que entiendo, estás como dejando fluir. ¿Y eso cómo va de la mano con el tema de las ganancias, ¿no? O sea, quiero entender que tú fluyes, el mundo fluye, la energía fluye y entonces solito, porque al final hacer un curso, vender un curso, pues para muchas personas, ¿no? Incluyéndome, significa hacer anuncios, o sea, invertir una cantidad de tiempo, dinero, esfuerzo y energía, ¿no? Para poder vender a lo mejor un producto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces tú desde esta parte espiritual? Primero, haces el curso con todo el corazón, sin meter, y si van a pensar, eso no importa, tú estás dando lo mejor de ti y tu know-how. Eso, el conocimiento de la experiencia que no está en libros. Pones la parte de libros, sí, pero está toda tu experiencia, que ya son años, ¿no? Entonces, yo hago y honestamente dejé de meterle mucho dinero a las redes sociales porque la verdad sí estafan. Es impresionante el mal manejo de la percepción que tenemos de las redes sociales y muchos van a decir, ¿cómo está diciendo esto, Fer? Pero es la verdad y se lo dice una publicista que manejó estrategias de redes sociales. Para mí todo es un gran espejismo, porque lo más importante es que tú determines en tu página tu target. Y ahí tiene que ver con que cuando hagas tu página no metas a tus amigos, porque no son tu target, son los que quieres. Y te va a decir Instagram, no, pues pon a todos. No, 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 no. Vas a dejarlo abierto y vas a poner lo que te gusta a ti. Que bueno, les va a dar risa. Yo puse National Geographic porque me encanta National Geographic, ¿no? Cuarzos, me encantan los cuarzos. Entonces va con mi energía. Lo mismo con tu proyecto. Entonces armas tu página y solo le pones, mm, ya está así definido tu target. Y ahí empiezas a poner y alimentar. Yo no me desgastaría. Que valga la pena el posteo, o sea, que sea algo bonito, atractivo, que comunique. Bonito no en el sentido nada más de diseño,
sino que comunique, que sea bonito para las personas, que digan, ay, como que sí me llama esto, ¿no? Y entonces dices, bueno, la realidad, ¿qué presupuesto tengo para pautar? Mi presupuesto mensual es de 600 pesos, métele los 600 y no te pases, no te endeudes. Genera, agarras y le pones, ya hiciste la segmentación, público en general de acuerdo a tus preferencias o quién te sigue. Por eso es importante no meter a los amigos, porque no van con tu target y te van a sesgar. La razón por qué hay dos páginas de Fergary, porque está Fergary personal del inicio, y cuando me di cuenta que pasaba esto, que es cuando sale Fergary Shop, y dije, no, esto es para distintas personas que les gusta lo mismo que a mí y a mis amigos les gusta la publicidad. No están en mi target. Y entonces agarré, hice eso, empecé a seguir a ciertas personas que me gustaban, que me hacían tilín, tilín. Y entonces me empezaron a seguir a mí cuando empecé a pautar, pero no hay que caer en el error de meterle un friego de dinero porque solo ganan las plataformas. Perdón que lo diga, pero es la verdad. No, pues muchísimas gracias por Ujú. el consejo. La Y verdad es que, luego, sí, sí. perdón, Sí, la verdad es mediten, que, dime tú. mediten. O sea, agarran y literal dicen, ay, pero ¿cómo pongo la mente en blanco? La mente está hecha para pensar. Dirígela para que piense en tu beneficio, no en tu detrimento. Agarras y dices, reclamo se manifiesten mis clientes ideales para que mi negocio florezca y florezca el de ellos. Para que siempre pidiendo para ti y para los demás. Y llamas y sueltas y te buscará quien sea para ti, sin desgaste. Y va a ir siendo así. Entonces preparas tu curso y lo pones así y va a llegar quien esté listo para tomarlo. Ese sería como mi consejo. Muchísimas gracias, Fer. Y ha sido una plática llena de grandes aprendizajes, de muchísima información, ¿no? Yo me quedo con muchas cosas que procesar, ¿no? Muchas cosas que entender, porque sobre todo cuando hablamos de negocios y hablamos de transformación espiritual y todo esto es como que muchas personas no lo tenemos muy claro, ¿no? Y hay muchas cosas que procesar. Pero pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Y por último, ahora sí que nos has dado muchísimos consejos. Me gustaría cerrar eh, diciendo, si tú pudieras darle un consejo a Fernanda, ¿no? A Fernanda que tuvo un accidente y que estaba en la silla de ruedas y no sabía qué iba a pasar con su negocio, ¿qué consejo le darías? Sana primero. Si tú estás bien, tu negocio va a estar bien. Y algo muy importante, no quieras hacer todo. Yo no llevo los números de mi negocio, evidentemente, aparte tengo dislexia numérica. Lo tiene que llevar otra persona. Lo que no puedas llevar, delégalo, suelta. Es lo más difícil, pero es lo que debe de ser. Y sana, para que tú puedas ver, si tú estás en calma, vas a poder ver si te están viendo la cara, si están haciendo su chamba, sin controlar, lo vas a sentir, pero si tú estás en caos, no vas a sentir ni chicles y como tú estás en caos, más vas a querer controlar a los demás. Si tú estás en balance, vas a sentir qué está pasando en tu negocio y créeme, todos lo sentimos. Entonces, eh, yo le diría eso a Fernanda, no te preocupes y sana. Porque si tú estás bien, todo en tu vida va a estar bien. Pues muchísimas gracias, Fer. Muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por las enseñanzas y muchas gracias por dejarme ser parte de todos tus proyectos. Ay, al contrario, Eli, para mí es un placer. Gracias por esta bellísima oportunidad de compartir, porque sé que era un reto mezclar. Cuando me dijiste, dije, híjole, va a estar buena la entrevista porque no puedo quitar lo místico de lo que soy ahora. Pero es parte del aprendizaje y de los resultados, porque lo es. Y me dicen mucho últimamente que inspiro. Qué bueno que pueda yo inspirar para que crean en ustedes, para que crean en sus posibilidades y que cuando ustedes están en sintonía con ustedes, que el universo se pone en sintonía con lo que quiere. Siempre digo, ¿cómo le piden al universo, a Dios, a los ángeles, si ustedes mismos no saben lo que quieren? ¿No? Claro.
Pues muchísimas gracias, Fer, Un abrazo enorme. igualmente, empresarios, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Bye.